Vamos a hablar ahora con el industrial de nuestra ciudad, Rubén Ward. Lo hemos convocado en otro contexto, un poco siempre analizando variables, viendo evoluciones, pero da un poco la actualidad con dos declaraciones bastante interesantes a propósito de menciones que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, refiriéndose a los industriales. Y bueno, no como otras veces, esta vez salieron desde las gremiales provincial y nacional, gremiales empresarias, a contestar al ministro. Y da la impresión que esto quizás tenga que ver con otro contexto o algo que no está tan en la superficie, pero que es como que a veces da la impresión que la paciencia empieza a agotarse en algunos rubros. Le doy la bienvenida primero y luego abordamos el tema. ¿Cómo va, Rubén? Muy gracias bien, por estar buenas acá. Noches. Gracias por invitarme. ¿Cómo está de paciencia hoy el industrial? Porque hoy piden valoración desde el ámbito nacional, piden que cesen los agravios desde el ámbito provincial, las gremiales empresarias. ¿Están en un clima así tan tenso o esto es algo muy puntual? No, yo creo que no es puntual, porque creo que hay un malestar general, dado que el mercado interno, que es el que ocupa mayoritariamente las industrias argentinas, está en retroceso. Entonces la participación del industrial dentro del mercado argentino empieza también a ser con más dificultades, empieza a haber también menos ingresos, menos utilidades por la competitividad y por la necesidad de salir a vender lo que sea al precio que cierre, por lo menos para cubrir los gastos fijos, y esto genera un malestar, porque hay una condición natural que se da, ¿viste? Uno se está sanando o crece, ¿no? Esto es de la biología, y nosotros hoy estamos tratando de sanar falta de inversión, tiempos de unas economías con altibajos muy grandes, y pensar en crecer. Solo es posible un escenario donde se visualice un mercado que va a demandar lo que estamos haciendo, si no, no vamos a generar la inversión. Primero que tampoco nos sobran tanto los bolsillos, ¿no? Y esa inversión sale de lo que se vende. Lo que se reinvierte es de lo que se obtiene como utilidad, como ganancia, sí, y se puede volcar de nuevo a la reinversión. Y hoy se ve que hay un mercado interno que está muy restringido. Y esa restricción hace que no tengamos las ventas que cada uno espera, ni tampoco pueda proyectar en crecer si en realidad no hay una respuesta en las ventas. Siguiendo la evolución del sector químico al que usted pertenece, viene en baja, a veces un poco amesetado, pero en general la tendencia no es de recomposición. Y no sé si usted está viendo un horizonte distinto en relación al mercado que puede quizás hacer ilusionar al gobierno sobre temas relacionados con lo hidrocarburífero. ¿Tiene allí chances el sector químico? Sí. Nacional, digo. Bueno, sí, hay que reconvertir un montón de empresas. Bueno, justamente, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos participar en el mercado... ¿Pero cuántas veces se reconvirtieron ustedes? Y muchas veces. Es permanente. Es permanente la reconversión, y sobre todo cuando las economías de los países como el nuestro propone o genera oportunidades de muy corto plazo que sabes que rápidamente van a desaparecer. Entonces lo que ha ocurrido es que hubo inversión de oportunidades, no hubo inversión a largo plazo. O sea, se invertían aquellas cosas que sabían que iban a durar muy poco, que eran negocio temporal, pero no pensando en 20 años vista, como el mundo piensa, el mundo que está un poco más estable, que ya no está tan estable, pero que estaba estable en los últimos 50 años. El tema que Argentina no tuvo esa linealidad, esa proyección de saber qué iba a suceder. ¿Y entonces volviendo a hidrocarburos? Bueno, uno lo que tiene que hacer en estos casos, o por lo menos pretende hacer, es acercarse a esos sectores, ver en qué uno puede participar, si es competente en lo que puede desarrollar, en lo que puede ofrecer en estos segmentos, ya sea minería, ya sea energía, ya sea el agro, que parecen las tres patas de Argentina. Pero ustedes ahora un poco la pata en el agro por pertenencia geográfica la tienen, digamos. Sí, sí, claro. Y en relación a lo otro es más exploratorio. Sí, claro, hay que hacer un desarrollo de ese mercado. O sea, el mercado está, pero hay que ver si realmente nuestras industrias son competentes y están adaptadas a poder darle respuesta a estas empresas que hoy están demandando, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos o en el sector minería. En el agro estaba bastante cubierta,
Aún así, aún pareciendo que tenemos altísima tecnología en maquinaria agrícola o en semillas o en eso, no participamos de la totalidad del mercado, sino que en algunos casos no llegamos ni al 40% de lo que consume nuestro agricultor. Por más de que seamos, ¿Y con la tengamos una fabricación de tradición. urea? Bueno, ahora hay una empresa que va a invertir en Argentina con esto de la disponibilidad de energía, que era algo que no estaba hace Tampoco 5 años atrás. Entonces ahora se abre una oportunidad de decir, podemos producir urea. O sea, en el mundo dicen, ¿dónde tengo los recursos para poder producir este bien? ¿Dónde va a ser más competitivo producir este bien en el mundo, ya que yo soy un actor global de esto? Entonces alguien dice, urea, yo fabrico urea, no sé, en Rusia, porque es muy económico el gas, al lado de cualquier otro país del mundo. La tecnología la conozco, lo que necesito es energía barata. Bueno, voy al lugar donde me van a facilitar esas condiciones para que mi producto sea el más competitivo del mundo. Bueno, Argentina, por ejemplo, hoy se puede abrir a esa posibilidad de, teniendo una energía económica más barata que en otros lugares, generar esa oportunidad de inversión. Tema que esa inversión tiene que llegar, y para que llegue esa inversión, que generalmente no es argentina. El industrial argentino es un industrial pobre. Los industriales ricos no están en Argentina. Los industriales ricos están en Estados Unidos, están en China, están en Alemania, están en Brasil. Y en Argentina hay pocos industriales ricos, pero sí todos los industriales argentinos quieren invertir en Argentina y quieren crecer en Argentina. Eso no hay ninguna duda, porque ir al exterior es mucho más costoso todavía que quedarse en Argentina. Por lo menos desde lo que tienen que invertir, desde lo que conocen, desde lo que pueden hacer. Para cualquier argentino, industrial argentino, invertir afuera es caro también. Entonces, hoy se presenta la posibilidad de que algunas variables ofrecen oportunidades a inversores extranjeros. El tema es que tenemos muy poca inversión extranjera. Argentina necesita por lo menos un 24% del PBI que se esté reinvirtiendo para poder sostener una economía, no para crecer, para sostener una economía. Y no estamos superando el 15% de esa inversión que estamos recibiendo. Entonces, es necesario aumentar aquellas posibilidades de inversión extranjera, si bien las exportaciones que está teniendo están trayendo dólares, pero necesitamos volver a generar nuevas plantas de naranja para tener naranjas, ¿no? Si mezclo un poco esto, que lo digo en forma coloquial. Claro, pero en realidad nosotros, si queremos incrementar nuestra capacidad de exportación, también tenemos que generar industrias que puedan tener esa capacidad de generar algo que al mundo le interese. Bueno, eso lleva muchos años, requiere de un industrial que confíe en lo que va a suceder, que sepa que es competitivo y que tenga condiciones también de una sociedad que acompañe ese proceso. Y hoy por hoy, ¿quién confía más? ¿Estos que están llegando a invertir en la cordillera o los industriales argentinos? Yo creo que cualquier inversor hace un análisis de confianza en función de la historia que ha vivido, de las experiencias que ha tenido y del tiempo de recupero que va a tener de la inversión. Entonces, hay negocios que son muy rentables, que quizás a muy corto plazo la inversión la terminan repagando, y si un día por cuestiones legales, por cuestiones políticas se tienen que ir, se van, pero han por lo menos recuperado su inversión. Ahora, aquellas inversiones de largo plazo van a requerir un tiempo más largo de confianza en la política, en la sociedad y, bueno, por supuesto, ver cómo se va desarrollando todo el contexto. Usted mencionó el tema energía y producir donde la energía es barata. Hoy leía un comunicado de FESECO haciendo un reclamo por el costo de la energía. ¿Hoy está incidiendo mucho? ¿Qué peso tiene para ustedes? Para toda la evaluación de costos, los reclamos van a aparecer en todos los sectores, porque al perder competitividad, todo es caro. O sea, no sé si es la más representativa, pero es una más de las que nos resta competitividad. Hay cosas que no necesariamente son las que nos van a definir si somos competitivos o no, pero la sumatoria de esas pocas cosas hacen. Entonces, desde cualquier industria, de cualquier empresa, en realidad, o comercio, o servicios, todo aquello que esté dentro de la lista de lo que son gastos van a ser sujetos a reclamos cuando el esquema de competitividad está tan ajustado, donde necesitamos o donde estamos tan al límite, cualquier desfasaje ahí hace un quiebre en la situación. Entonces yo creo que eso sí está pasando, todos están con los números muy ajustados, muy finitos, con una carga impositiva enorme, con una incertidumbre
que no se sabe cómo va a continuar esto, si se van a llegar estos brotes verdes, si va a haber este rebalse de oportunidades al resto de los sectores que no sean necesariamente minería, petróleo y agro. Entonces creo que en eso hay una expectativa que para algunos se va perdiendo, pone nerviosos a varios. Sí, entiendo. Ahora, muchas veces Argentina, antes de tener la variable petróleo como el máximo ítem de exportación, tenía el agro, la soja, los derivados de la soja, el pellet de soja. Y se puede suponer que hoy estamos en un momento similar a esos donde traccionaba mucho la economía esa situación, en valores de venta como así también en el total producido, ¿no? ¿Por qué hoy no está traccionando el sector agro en la región a industrias que antes se movían con esta variable y podían ser viables, digamos, incluso crecer? Bueno, hay un montón de sectores que pudieron vivir de una transición económica sin invertir en un comercio, en servicios o industria, sino, por ejemplo, pudiendo vivir de algún negocio financiero, porque la oportunidad de los altibajos del dólar, estaba la dada. inflación, se daba. Entonces mucha gente ha podido subsistir con algunos intereses, con un tipo de cambio o encontrando la vuelta a eso. Eso se terminó y dejó afuera un montón de gente que antes había cobrado una indemnización por salir del sistema formal laboral y empezó a poder vivir de eso temporalmente, por supuesto. Y entonces fue de alguna manera eclipsando o fue solapando la realidad que era un desocupado. Muchos encontraron en esa transición donde la situación económica creaba oportunidades financieras para subsistir y, entre comillas, creer de que uno estaba ganando sin trabajar. Cuando eso se termina, realmente ahí se pone de manifiesto la verdadera desocupación que había. Entonces, como es un montón de oportunidades fueron cambiando y hoy el contexto es absolutamente diferente. Hoy tenés un trabajo formal o buscás en la informalidad algo que haga que se te pague tu trabajo, porque el sector financiero ha dejado de ser una oportunidad para aquel que tenía unos ahorros y decía, pero mira, yo ahora lo pongo acá, ahora compro allá, ahora compro este bono o compro dólares, pero en realidad eso también se fue terminando. Además, creo que va a haber un cambio. ¿Eso es a favor del gobierno o no? En realidad es transparente a una condición a eso me que refiero. tenía el país, pero que en realidad solapaba la realidad y uno creía que estaba bien. Mucha gente pensó que eso podía vivir eternamente de eso. Y eso también es un negocio de oportunidad, no se puede vivir eternamente de eso. O también vivir de algunas dádivas que el gobierno generaba, algunas cosas que el gobierno daba para poder sobrellevar una condición que no se puede sostener en el tiempo. Y el horizonte hacia el año próximo, que es un año electoral, ¿cómo encuentra al industrial? ¿Va a aquietarse su situación? ¿Es momento de empezar a esperar, de especular con qué va a pasar electoralmente o no? Bueno, habría que ver las encuestas hoy que están diciendo. El sector industrial la está pasando, los que no están asociados muy directamente a estas tres locomotoras económicas que aparecieron por estas oportunidades de la minería que antes no se explotaba y que ahora pasa a ser una oportunidad, por la aparición de nuevos materiales demandados, porque se abre a la inversión extranjera estas cosas, la puesta en marcha de Vaca Muerta, que realmente nos transforma en un país petrolero también, cuando no lo pensábamos así, hace 10 años atrás, por más de que el proyecto quizás haya sido ese, viendo el potencial de Vaca Muerta. El agro, que también está sujeto a los precios internacionales y que el agricultor argentino... Y al clima. Al clima con el cambio climático que le pone una incertidumbre enorme y aparte con una carga impositiva la más alta del mundo para el agro. Entonces, hoy el productor que hace 10 años atrás estaba muy bien, hoy ya no está tan bien, aún teniendo buenas cosechas. A veces porque no acompaña el precio, a veces porque la carga impositiva es enorme, la carga de servicios se ha modificado, porque el clima empezó a ser mucho más impredecible, porque las tecnologías también que aparecen del agro pasan a ser muy representativas. O sea, hoy producimos más
y el productor no es más rico. Los que son más Tiene ricos que son las invertir más empresas también. que están llevándole esa tecnología al campo, que en realidad son las que han enseñado a manejar una tecnología que nos llevó arriba en rindes, pero no hizo más rico el productor, sino que ha transferido partes de las ganancias que antes eran del productor. Un productor de 1000 hectáreas antes era un tipo millonario, hace 20 años atrás. Y hoy es un tipo que le tiene que ir bien para estar medianamente salvando las papas. Entonces, ¿qué pasa? Ese incremento de área, ese punto de equilibrio que se eleva es porque hay una transferencia también de recursos que antes eran del productor y hoy son en gran parte del Estado y de las nuevas tecnologías que ya no maneja él, sino que las tiene que adquirir. Entonces, para redondear, y ante el escenario electoral, para resumir esto que usted me dice, podemos pensar que el que no tiene hoy el apuro de subsistir puede darse el lujo de esperar tranquilo, ¿o va a haber inversiones mientras tanto? El que no tiene el apuro de subsistir es porque está asociado a alguno de los sectores que está traccionando. Y yo creo que hay muchos que sí están con el apuro de que esto cambie. Lo que pasa es que también hay temor de volver a un sistema anterior donde directamente dejamos de pensar como industriales y estábamos pensando como financistas. También estábamos en modo supervivencia, pero no pensando en la competitividad de nuestras empresas, sino en cómo salvamos el dinero, que no es lo mismo. Salvar el dinero o encontrar una oportunidad no es pensar cómo soy competente con mi producto en el mundo, sino es cómo salvo mi situación económica. Pensar cómo compito y cómo crezco en el mundo sí es ser un industrial, y es buscar la forma de que mis productos sean elegidos en Argentina y en el resto del mundo. Y tengo que mejorar esto, y mejorar mis costos, y mejorar mi calidad, y hacer que un cliente venga y me elija. Bueno, esa situación empieza ahora. Estamos aprendiendo, o con la necesidad de aprender ahora, a ver que los chinos hace 30 años que están mejorando esto. Y que hay un plan de país que está perfectamente definido en ser los líderes y sacar gente de la pobreza con trabajo. Ese plan lo han hecho hace 40 años, 50 años, y hoy no es tan fácil competirle a un sistema productivo, donde el gobierno es parte de ese sistema productivo, donde los industriales son parte de ese engranaje productivo, donde los colaboradores que trabajan son parte de ese sistema, donde el sistema educativo es parte de ese sistema. Entonces, nosotros no lo tenemos así. Hoy el industrial argentino tiene que competirle a ese sistema productivo. El industrial argentino, el industrial norteamericano tiene que competirle a ese sistema, que tampoco puede ganarle todavía, siendo la primera economía del mundo. No la va a hacer dentro de 15 años, lógicamente, porque no le puede competir a un sistema que se viene preparando. Y cuando para usted hacer dice esto. sistema, me parece que marca bien que esto se compone de pequeños engranajes, ¿no? Y ahí, como Argentina, que tiene muchas pymes, ahí también es muy representativo el pequeño integrado a ese sistema, lo que hace que se vaya ampliando siempre la base, ¿no? Totalmente, pero ahí te hago un comentario al respecto. Argentina no tiene tantas pymes. Argentina es de los países que menos pymes tiene de América. Y está decreciendo el número de pymes. Era 14 hace 10 años atrás y es 12 ahora por cada 1000 habitantes. Argentina es de los países que menos pymes tiene. Por más de que nosotros nos jactemos de pensar que como argentinos somos no emprendedores, somos empresarios. empresarios. No tenemos tantas empresas, tenemos muy pocas empresas. Es más, llamativamente pocas empresas. Llamativamente en cuanto a la atención de decir Argentina una vez fue poderosa industrialmente. Hoy no lo es. Ojalá lleguemos a hacerlo. Yo quiero serlo, yo quiero una industria poderosa. Yo quiero ser un poderoso industrial argentino, poderoso en competitividad, en saber de que puedo garantizarle trabajo a los que hoy tengo y aparte aspirar a demandar muchos más adentro de la empresa. Pero va a requerir de que logremos competitividad y el contexto nos permita expresar qué tan buenos somos en esto. Gracias, Rubén. Claro, como siempre.